Reflexionando sobre este aspecto que ustedes nos enmarcan, el uso del agua a partir de la industria, últimamente hemos visto que tanto el lago de Amatlán, el lago de Atitlán y otras cuencas, otros ríos, cada vez están siendo contaminados, están surgiendo nuevas formas de que estos se van secando, se van destruyendo, se van contaminando. ¿Qué es lo que sucede y qué panorama se vislumbra? Porque en este caso, en el de Atitlán, se dijeron que empezó a la gente a drenar toda la basura y que eso fue producto para que se diera esta contaminación que está afectando tanto a este lago. ¿Qué sucede en este caso y en otros casos en donde se da pues esta contaminación a partir del uso inadecuado que puede ser que tenga las comunidades, en el caso en el que lo han hecho querer ver los medios, o que responde a empresas y a la industria que es la que está cerca de ellos? Vamos a empezar hablando ahí de la riqueza que decía Juan Carlos. Tenemos casi 3.000 ríos, la mayoría que son ríos permanentes, y hay ríos de invierno, las quebradas que se conocen. Tenemos 38 cuencas que drenan agua hacia el Pacífico, hacia el Atlántico y hacia el norte, a México. Esto nos da un potencial hídrico bastante grande. Pero bueno, en el tema de las amenazas al recurso tenemos que ir viendo las causas. Nosotros partimos de un análisis radical de dónde viene todo este daño, pues porque vemos los efectos, precisamente lo que hablaba de la contaminación del lago, pero miremos las causas que vienen desde muchos años atrás. En principio, desde la planificación, el Estado de Guatemala dividió al país por regiones en vez de haberlo dividido por cuencas, porque el manejo de una cuenca sana, precisamente nos va a aportar agua de calidad y agua limpia, ¿no? Si la supiéramos manejar. Pero aquí existió, toda esa anarquía en la distribución de tierras y en el uso del suelo, en la urbanización, en precisamente el no contar con esos sistemas para drenarla, ¿no? Para hacer los drenajes y tratarla antes de devolverla al río. En ese sentido, las cuencas en principio son amenazadas por la deforestación. Actualmente solo contamos con un 27% de lo que podemos considerar como bosques primarios. El resto fueron ya talados precisamente y se siguen talando en función del negocio que es la madera. Nuestro país tiene relieves de altas pendientes. Cuando un bosque se tala en alta pendiente, lo que sucede es de que el suelo ya es protegido, pues, porque las raíces de los árboles retienen el suelo y lo afirman. Ese suelo es arrastrado hacia el caudal de la cuenca y llevado hasta el mar. Hemos perdido grandes cantidades de suelo fértil, de suelo orgánico, precisamente por el cambio de uso del suelo y por el arrastre de estos sedimentos a la cuenca que después se depositan en el mar. Sumémosle a esta tala indiscriminada que ha habido en nuestro país el hecho de que en el cambio de uso del suelo también se pasó a la dependencia de fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos precisamente sirven para la cosecha del año, pues, pero una buena parte es arrastrada por las aguas de invierno y también son llevadas a los cuerpos de agua. En este caso estaríamos hablando del lago de Atitlán o del lago de Amatitlán, que reciben no solo la descarga orgánica de las comunidades que están alrededor, sino también esa gran cantidad de químicos, de pesticidas, de plaguicidas que utilizan ya irracionalmente los campesinos en el campo, o las grandes fincas, que son los principales aportes. Y eso pues realmente lleva al fenómeno que observamos en el lago de Atitlán. Es decir, ahí la cianobacteria, pues, que ha vivido ahí por millones de años, lo que sucede es que le hemos creado un caldo de cultivo, pues, que le permite desarrollarse en forma ilimitada, pues, porque tiene el recurso a su disposición. Y las políticas para atacar eso tienen que ser a partir, precisamente, no solo de la regulación, sino de un cambio de actitud. Tenemos que irnos liberando de la dependencia de estos químicos que realmente, no solo han agotado los suelos, sino que han mermado, los ingresos de los campesinos, producto de que invierten una gran cantidad de dinero para utilizar ese tipo de insumos que no se usaban hace 50 años. Estamos llegando irremediablemente a la pérdida de las semillas criollas por el uso de semillas importadas, o que para que éstas se den, en la forma que dicen los quienes las producen, hay que usar una gran cantidad de estos insumos. Eso es un elemento importante para el manejo de las cuencas, ¿no? El tema de la contaminación de los cuerpos de agua es un tema multifactorial.
No podemos atribuirle a un solo factor o a una sola fuente contaminante la contaminación de nuestros cuerpos de agua. Lo que sí es cierto es que la totalidad de los cuerpos de agua de Guatemala está amenazada. Y en el peor de los casos, su amenaza ya se ha puesto de manifiesto, como lo que conocemos de los lagos más importantes de Guatemala, que han sido contaminados inclementemente durante los últimos 60 años. Bueno, el exceso de población, las malas políticas, la falta de regulaciones, como decíamos, ha contribuido a que este tipo de cuestiones ocurran. Y luego vemos que hay políticas que aparentemente no están directamente relacionadas con esto, pero que sí terminan afectando, ¿verdad? Y hablamos en particular de las políticas forestales de nuestro país, que no reconocen cierto tipo de bosques naturales, que no necesariamente son productores de madera, pero que no los reconoce como bosque, ¿verdad? Y podemos hablar del bosque seco espinoso, que realmente no produce madera, ¿verdad? Pero que sigue siendo un bosque. Y en las políticas públicas, en los programas oficiales, y sobre todo el Instituto Nacional de Bosques no lo tiene reconocido como bosque. Entonces, estos hábitats, estos ecosistemas, son muy importantes en el tema del agua, porque están cubriendo zonas de recarga hídrica, están interactuando directamente con mejorar las condiciones de estos cuerpos de agua. Luego, si vemos estos cultivos extensivos que se han generalizado por el país, los llamados no tradicionales, que requieren gran cantidad de insumos químicos para conservar los estándares, y la falta de regulación de cierto tipo de industrias, pues terminamos ahí sí que poniéndole los clavos al ataúd, ¿verdad? O sea, estamos terminando de construir pues la destrucción y la muerte de nuestros cuerpos de agua. En los últimos años, y se mencionaba hace un rato, los regímenes de precipitación han variado. Algunos expertos lo atribuyen al calentamiento global. El aumento de la temperatura aumenta la evaporación del agua y esto hace que las lluvias sean más severas, las temporadas de lluvia sean más intensas, y esto ha tenido un efecto en el caso de Guatemala sobre los espacios que están deforestados. Esto, si recordamos los dos recientes eventos, el Stan y la tormenta Stan y la tormenta Ágata, que tuvieron graves consecuencias a partir de que el suelo ya no tiene la protección del bosque, y esto produce deslaves y derrumbes que también contribuyen a aportar nutrientes a estos cuerpos de agua. Estos nutrientes permiten la proliferación de plantas, algas, para retomar el ejemplo de la cianobacteria, porque los cuerpos de agua se convierten en un virtual caldo de cultivo para este tipo de especies, que terminan siendo perniciosas para las condiciones naturales de vida en estos espacios. Entonces decía, no creo yo que podamos ubicar un solo factor. Lo que sí podemos ubicar es una sola línea de intervenciones erráticas para solucionar estos problemas. Y quiero retomar el ejemplo que se puso acá del lago de Atitlán, en donde el florecimiento de la cianobacteria se manifestó como un indicador de gran peligro, pero realmente en la práctica han sido muy pocas las medidas que se han tomado a nivel oficial, y pues se han habido intervenciones afortunadas más a partir de las presiones de la sociedad civil que de las políticas públicas. Pues, se habló en su momento de reducir y eliminar por completo el uso de detergentes, de organofosforados y el uso de fertilizantes químicos, y al día siguiente que el vicepresidente daba estas declaraciones estaban repartiendo abono en todas las comunidades de la cuenca del lago. Entonces son cuestiones contradictorias y, como digo, erráticas, pues. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de esperar mucho tiempo. Las condiciones medioambientales se convierten en una amenaza a partir de que nosotros no tomamos medidas eficientes, efectivas. Por ahí también, para ver el tema del lago, se ha estado haciendo la planificación de una serie de sistemas de tratamiento de aguas, pero no hay drenajes. Entonces, en muchos lugares se están planificando plantas de tratamiento en donde no hay drenajes. Entonces, son situaciones que se explican fácilmente en el
contexto político guatemalteco, pero que no representan una solución eficiente, una solución real, digamos, a los problemas que existen. Pues la parte que le corresponde a la sociedad es proponer, es auditar, es buscar soluciones, y yo creo que en ese sentido sí existe por parte de las comunidades y por parte de una serie de actores propuestas que permitan empezar a solucionar, empezar a revertir estos procesos, empezar a darle solución a los problemas, pero obviamente requieren apoyos importantes, requieren medidas que contribuyan y de manera unida, pues, o sea, ahí tenemos que intervenir todos, intervenir toda la sociedad, intervenir desde la academia, con estudios que avancen en esto, hasta las mismas empresas y los gobiernos, ¿verdad?, a mejorar las condiciones generales del agua en el país.